de las circunstancias adversas, Él siempre ha salido triunfante frente a sus enemigos, frente a las catástrofes, ante la enfermedad, ante la adversidad, ante las crisis. Él siempre ha salido triunfante. Por eso es importante, queridos, que a la hora de usted manejar la crisis del presente, nunca olvide los portentos que Dios ha hecho en favor suyo en el pasado. Ahora, esta última expresión, aunque es algo que no alcanzo a descifrar, yo dije al principio que en los salmos la gente expresa las cosas ante Dios como las siente. No anda buscando forma de rebuscar el verbo. Dice ante Dios lo que siente. Yo no sé si usted ha leído expresiones salmíticas como esta: te he buscado y no te encuentro. Eso es un hombre diciéndole a Dios: tú parece que de vez en cuando te escondes. Lo ha leído, lo ha encontrado en los salmos. No sé si ha encontrado expresiones como esta: todo el día vivo afrentas, todo el día vivo injusticia, todo el día vivo dolor, todo el día vivo amargura, y tú muy bien, gracias. Expresiones de los salmos. Ahora este salmista está diciendo: hay cosas de tu justicia y de tu salvación que en ocasiones yo no alcanzo a descifrar. Por un lado está planteando la realidad de la justicia de Dios, por un lado está planteando la realidad de la salvación de Dios, pero por el otro lado está diciendo: ¿qué tal cuando no se está haciendo nada en el cielo en favor de mi vida? ¿Qué tal cuando no sé qué está haciendo Dios dentro de mi crisis? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué estará haciendo Dios dentro de este problema? ¿Qué estará haciendo Dios dentro de esta crisis económica? ¿Qué estará haciendo Dios dentro del problema de mi familia? Es algo que yo no alcanzo a descifrar cuando no sé qué tú estás haciendo en mi familia. Cuando yo no sé lo que tú estás haciendo en mi trabajo. Cuando yo no sé lo que tú estás haciendo con mis hijos. Cuando yo no sé lo que tú estás haciendo en mi negocio. Cuando yo no sé lo que tú estás haciendo en el epílogo de mi vida. ¿Qué debo hacer entonces cuando no sé descifrar lo que Dios está haciendo? Fíjese que esto es un planteamiento importantísimo para nosotros. Porque yo sé qué hacer cuando viene una bendición. Cuando viene una bendición, yo sé qué hacer. Levanto las manos al cielo y bendigo a Dios. Yo sé qué hacer cuando las noticias del médico dicen que todo está perfectamente bien en mi salud. Oh, yo sé qué hacer. Pero sabré qué hacer siempre cuando el médico dice: tu sistema está totalmente deteriorado, está totalmente dañado y ya nosotros no podemos hacer nada más por ti. Hay un libro que tal vez usted haya leído, el libro del doctor Dobson. Se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Verdad? ¿Qué plantea el doctor James Dobson en ese libro? Él cuenta en su libro la historia de Chuck Fry. Chuck Fry es un muchacho de 17 años que ha solicitado ingresar a la Universidad de Medicina en Arizona porque él desea hacerse médico misionero. Todo su sueño es dedicar su vida al servicio de otros sin cobrar, sin tener una remuneración económica.
sino más bien vivir dentro de la experiencia de la satisfacción del servicio. Y a la edad de 17 años, este muchacho Chuck Fry estaba tan claro en lo que él quería hacer con su vida, que todo su periodo de escuela superior, él se dio a la tarea de conocer bien las ciencias, de conocer bien las matemáticas. Y desde luego llenó su solicitud de ingreso a la escuela de medicina cuando terminó su preparatoria. Y lo que es sorprendente, en ese año cuando él llenó su solicitud de ingreso, habían llenado 6,000 estudiantes más esa misma solicitud de ingreso. Y la universidad había determinado que de ahí solamente escogería 100 estudiantes para ingresar a la universidad. Este muchacho puso a orar a su iglesia, puso a orar a sus padres, puso a orar a sus amigos, puso a orar a todo el mundo. Óigame, y de esa manera tan extraordinaria, ¿sabe qué sucedió? Fue nombrado y admitido a estudiar en la Universidad de Arizona, la Universidad de Medicina. Toda la iglesia entendió que Dios estaba cumpliendo su propósito en él. Toda la iglesia entendió que Dios estaba haciendo una maravilla en la vida de este muchacho. De hecho, la iglesia y la familia celebró el logro. Era un milagro que de 6,000 solicitudes solo escogieran 100. Y de esos 100, él estuviese incluido. Eso era un milagro. Él ingresó a la escuela de medicina. 6 meses después, empezó a sentir una afección en su cuerpo. Fue al médico y los médicos descubrieron que tenía leucemia. Y unos meses después, murió. Aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. A veces no entendemos la justicia de Dios. ¿Usted no le ha pasado que usted a veces no ha entendido la justicia de Dios? Y a veces no entiendo la salvación de Dios. No entiendo. Póngase usted en los zapatos de los padres de este muchacho. Oramos para que Dios le permitiera entrar a la universidad. Oramos para que de 6,000 él entrara y entró. ¿Qué es lo que de inmediato uno piensa? Si este nene entró es porque Dios tiene un plan con él. Mira, extraordinario. 6 meses después, el muchacho muere. De hecho, la historia es más larga. La historia dice que 2 meses antes de morir se casó. Y después de haberse casado, muere 2 meses después. Y su esposa entonces aspira a hacer realidad su sueño. Ingresa ella entonces a la universidad, estudia medicina y se va a trabajar como médico misionero. Pero ¿qué se pudiera pensar de una situación como esta? Hay algunos que empezarían entonces a hacer sus cálculos espirituales. Hay algunos que empezarían a emitir sus opiniones espirituales y teológicas. Y algunos llegarían a la conclusión de que Dios estaba probando a esta familia y a esta iglesia, como si Dios no tuviese capacidad para conocer la gente sin tener que probarla. Dios sabe a qué sabe, perdóneme la redundancia, pero Dios sabe a qué sabe el mantecado de vainilla sin probarlo. Él no tiene que probarlo y sabe a qué sabe el mantecado de chocolate sin probarlo. Él conoce. Él no necesita probar a nadie para saber. Él no necesita saber cuánta fe tú tienes metiéndote una prueba. Esa no es la respuesta. Eso
eso no es un argumento válido. No vaya usted donde alguien en medio de una situación como esta, que ha perdido un hijo, que ha perdido una hija, con la gran ocurrencia de decirle: es que Dios te está probando la fe. No venga donde mí a decirme eso, porque yo voy a perder los 2 zapatos. No. ¿Cómo que un Dios omnisciente tenga que probar a una familia, provocándole dolor y angustia, sufrimiento, incertidumbre, interrogantes? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? El salmista sabe que hay momentos cuando las cosas salen mal, por razones que nunca comprenderemos. ¿Ha llegado usted a esa conclusión, querido? Que hay cosas en la vida que salen mal por razones que usted nunca comprenderá. Y tal vez algunos ya están locos por decir: entonces, ¿para qué sirvo al Señor? Porque tienes que servir. Esto no es una cuestión de negocio. Tú no estás negociando con Dios. Esto no es un asunto de sentarme en la mesa a hablar con el Eterno como si yo fuera eterno también. Esto no es un asunto de sentarme a negociar con el Eterno como si yo pudiera doblarle el brazo a Dios. No, hay cosas, hay momentos cuando las cosas salen mal. Y pregúntese usted por qué salió mal. Lo mejor es que se encoja de hombro. Usted sabe la cantidad de gente que ha estado 9 meses soñando con su criaturita, y cuando la criaturita nace muerta. Hay cosas que salen mal. No tengo por qué razón irme a buscar una respuesta. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando las cosas salgan mal y yo no tenga una comprensión del porqué? El primer planteamiento: me peleo con Dios. Ese es un derecho. Tú podrás pelearte con Dios. Dios nunca se peleará contigo. Eso es como un recién nacido que invita a George Foreman a subir al cuadrilátero. Pelea conmigo, yo contigo no voy a pelear, bebé. ¿Qué hago? Rompo mi compromiso de servirle. Ese sería un gravísimo error. Romper tu compromiso de servicio a Dios sería lo más desastroso que pudiera sucederte en una situación de vida donde las cosas te salgan mal y tú no tengas una razón de comprensión para entender por qué salieron mal. ¿Qué puedes determinar? Pues no me vuelvo a congregar. Sería desacertado para la vida no volverte a congregar. ¿Qué otra opción pudieras tener? Pues renuncio al evangelio. Tengo tanto coraje con Dios que no vuelvo más a la iglesia. Tengo tanto coraje con Dios que no le voy a volver a servir. A fin de cuentas, separados de Él, nada podrás hacer. ¿O qué hago entonces? Voy donde Dios y le pido una explicación. Él tiene que explicarme. Él tiene que explicarme. Él tiene que decirme el por qué. El por qué a mí me está pasando esto. Pues vayamos a la Escritura. En Proverbios capítulo 25 y en el verso 2. Mira lo que dice la primera expresión. Gloria de Dios es ocultar ¿qué? Un asunto. ¿Sabías tú que hay cosas que Dios simplemente las hace y no las explica? Hay cosas en tu vida que Dios ha hecho y te las ha explicado. Pero yo te aseguro que la abundancia está en las cosas que Dios ha hecho y no te ha explicado.
¿Quieres ver las escrituras de Deuteronomio capítulo 29 y verso 29? Mira lo que dice. Lo secreto le pertenece ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Pero lo secreto le pertenece ¿a qué? Le pertenece a Dios. Hay cosas que me sucederán en la vida, querido. Que me sucederán en la vida. Que me salen mal. Que no puedo lograr el objetivo. Y que llana y sencillamente el cielo guardará silencio. ¿Sabe qué me viene a la memoria? Me viene a la memoria el día que Jesús fue a orar con el Padre. Jesús ya tenía una comprensión clara y cabal de lo que se exponía a la hora de ser el vicario de la humanidad. De lo que se expondría a la hora de ser el cordero del sacrificio. Jesús sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Esta mañana en el devocional escuchamos un texto que dice: mas por su llaga. Mas por su llaga. Y desde luego pensamos que la llaga de Jesús fue el resultado de la exposición al sol. Y fue el resultado de los latigazos que le dieron. No, querido. La llaga de Jesús no fue el resultado de la exposición al sol ni de los latigazos. La llaga de Jesús vino como resultado de toda la basura y asquerosidad de pecado que el ser humano ha cometido, que lo convirtió en una llaga desde la cabeza hasta los pies. Jesús sabía que cuando llegara al patíbulo de la cruz, Él, el Santo, el Verbo encarnado de Dios, atraería sobre sí el pecado nauseabundo, el pecado asqueroso y sucio que la humanidad puede cometer. Mencióneme el pecado y yo le voy a decir que Jesús lo atrajo a su cuerpo en la cruz. Dígame el pecado y yo le voy a decir, ese también lo llevó en su cuerpo. Vamos, atrévase a pensar sobre pecado y yo le voy a decir que no hubo un solo pecado que esté en tu pensamiento que Jesús no llevara sobre su cuerpo. Por eso dice la Escritura, por su llaga somos nosotros sanados. Es decir, la realidad de nuestra salvación viene como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, créame lo que le voy a decir. Hay cosas que salen mal por razones que nunca comprenderemos. Ir ante Dios a pedirle una explicación no es una buena alternativa. Porque cuando Jesús fue ante Dios y le dijo a Dios, mira, vamos a hacer algo. ¿Tú no crees que hay otra forma de manejar esta situación? ¿Tú no crees que hay alguna otra alternativa? ¿Tú no creas que es un plan B por casualidad, Padre? Eso es lo que quiere decir cuando Él dijo, si es posible que pasa de mí esta copa. Lo que le está diciendo al Padre, oye, vamos a repensar esto bien. Porque no es lo mismo estar allá arriba que acá abajo. No es lo mismo actuar siendo Dios que actuar siendo hombre. Y sabe, el cielo guardó silencio. Parece que los ángeles decían, mira, Dios, Jesús te está hablando, sí, pero ignóralo. Ignóralo. Hasta que comprenda. Hasta que comprenda que Él no puede hacer en la tierra lo que Él quiere. Él tiene que sujetarse a mi voluntad. Yo le advierto algo, si usted no tiene la capacidad emocional para escuchar lo que yo estoy diciendo, créame, váyase a mi oficina. Esto no es un sermón de infantilismo. Esto es para crear solidez espiritual.
Porque a veces creamos una experiencia de vida religiosa de negociantes. Y yo no tengo nada que negociar con el Eterno. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 5. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. No sabemos. Hay cosas en la vida que no sabemos. Y si me permite leerle Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 12. Dice el apóstol San Pablo: ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Llegará un día, no ahora. Ahora es ahora. En el momento en que estamos es en el ahora. La experiencia que vivimos está enmarcada en el ahora. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces en el mañana veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Es decir, ahora tal vez no tienes respuestas. Un día tal vez las tengamos. Pero eso no está en el ahora. Eso está en el después. ¿Qué plantea el salmista en su salmo? Que Dios no es definible a base de lo bueno o de lo malo que nos suceda. ¿Cómo voy a entrar en mi experiencia de vida cristiana? ¿Cómo voy a funcionar en mi servicio al Señor? Cuando las cosas me vayan bien, yo defino a Dios bien. Pero cuando las cosas me vayan mal, entonces yo voy a definir a Dios mal. Ese no es el proceso de la vida cristiana. No es así que hemos sido llamados. No es así que hemos sido invitados a trabajar en la experiencia de la fe, a transitar por la vida cristiana. Pero pastores que a mí me han enseñado que uno va de victoria en victoria. Sí, claro que vamos de victoria en victoria. Cada día que pasa, indistintamente sea de bendición o de dolor, es un día de victoria, porque es un día que me acerco al después. Es un día menos del ahora. ¿Me entendió? Qué pocos amenes hay hoy aquí. Probablemente si estuviéramos hablando de cosas emocionales estaría el chiquichicaque, Sierra Orilla. Pero en el ahora donde estamos, Dios no es medible a base de las cosas buenas o de las cosas malas. Lo bueno que me pasa a mí no cambia a Dios, ni las cosas malas que me pasan a mí alteran a Dios. Él es. Y como Él es inalterable. Las circunstancias no lo alteran. Los eventos positivos no lo alteran. Los eventos negativos no lo alteran. Entonces, ¿qué dice el salmista? Yo proclamaré la bondad, yo proclamaré la justicia, yo proclamaré la salvación, aunque no pueda descifrar las circunstancias que me pasan. Es decir, si Dios es y nada lo altera, mis circunstancias no lo alteran, entonces cuando todo esté bien, Dios es bueno. Él es bueno, maravillosamente bueno, extraordinariamente bueno. Pero como Él es
inalterable. Cuando las cosas en mi vida vayan mal, cuando comience la experiencia del dolor y de la crisis, cuando la tormenta se levante, cuando venga el tornado a mi vida y todo lo arranque, cuando vengan los momentos de crisis y de dificultad, cuando vengan los sinsabores, esta situación mía no lo altera en su divinidad. Por lo tanto, yo voy a decir en medio de mi crisis, Dios es bueno. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Oh, yo cuando vaya al médico, yo iré muchas veces al médico. Ya llevo 6 años yendo al médico y diciéndole, Moisés, muchacho, gracias a Dios tu cáncer desapareció. Todo está bien. Pero créame, un día iré al médico, algún día iré al médico donde, si no me lo dice a mí, se lo va a decir a alguien. Le queda poquito. Por 6 años he salido de allí diciendo, Dios es bueno. ¿Y qué voy a decir cuando diga al médico te queda poquito? Eso es lo que está diciendo el salmista. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Oh, Dios es bueno indistintamente las circunstancias de mi vida. El día que nacieron mis hijas y el día que nacieron mis nietos, yo dije, Dios es bueno. De hecho, viví una experiencia, yo no quería ser abuelo. Cuando nació mi primera nieta, yo estaba reacio. Decía, no, esa será mi prima, mi sobrina. Y fui con mi consuegro al hospital. Fuimos juntos al hospital. Y ese era un hombre que tenía un sentido del humor extraordinario. Y una enfermera dijo, ¿quieren ver la bebé recién nacidita? Y sí, vamos a ver. Y fuimos corriendo él y yo. Y como ya yo le había dicho a él, tú puedes decir que tú eres abuelo, tú eres un casco de viejo ya, pero... Y él parece que tenía la espina ya todavía. Y entonces dijeron, mire, se la vamos a presentar por el cristal. Entonces la enfermera fue y la buscó y la tomó en sus brazos y nos la trajo al cristal. Y él se paró así y dijo, mira, criaturita hermosa, yo soy tu abuelo. Yo, el que está a mi lado es un pariente tuyo lejano. ¿Qué pariente? Yo soy abuelo de ella también. Acabó.